grabando antes que todo. Sí, como les decía, como tengo un poco mala la señal, voy a el internet, perdón, y voy a apagar mi cámara mientras les muestro lo que vamos a hacer hoy día. Eh, Antes de comenzar, preguntarles como siempre, bueno, obviamente cómo han estado, espero que estén bien, que sus familias también estén bien de salud y todo. Y preguntarles si es que tienen alguna duda sobre lo que hemos visto, sobre lo que se viene. Eh, si alguien tendrá alguna duda, si no, comenzamos nomás. Ya parece que nadie tiene duda. Bueno, entonces hoy día obviamente nos toca nuestro cuarto laboratorio y vamos a trabajar un poco con lo que vimos la semana pasada, que tiene que ver con el diseño de experimentos de una simulación y análisis de resultados, obviamente, a partir de ello, ¿cierto? Vamos a ver un par de cosas distintas. Tenía pendiente ver con ustedes el tema de las secuencias, de cómo configurar una secuencia, digamos, para que una entidad pueda moverse en base a una secuencia establecida, así que lo vamos a ver hoy día. Eh, Quiero también ver generar ciertas variables locales, ciertas variables que son propias, ciertos atributos que son propios de las entidades, que nos van a permitir hacer ciertas configuraciones de un nivel un poco más bajo, un poco más sofisticado. Y ya con eso damos paso a que tengamos nuestro primer taller, que va a ser la próxima semana. Eh, Les voy a mandar un anuncio, obviamente, con todos los detalles más formales, pero el taller en esencia es un modelo simple, como los que hemos estado trabajando, quizás con un par más de cosas, pero en esencia nada que no hayamos visto. Eh, Obviamente sea sencillo. Y van a tener, bueno, yo se los voy a subir el martes en el laboratorio, en la hora del laboratorio, a esta misma hora el próximo martes, martes 20. Y ese laboratorio no vamos a tener clases, sino que en ese laboratorio voy a estar disponible para sus consultas. ¿Ya? Entonces, obviamente, el taller eh, van a realizarlo desde ese momento. Yo les voy a subir el enunciado a la hora que comienza el laboratorio, a las 7. Y luego van a tener hasta perdón, hasta el domingo de esa misma semana, es decir, hasta el domingo 25, si me equivoco, déjenme corroborarlo acá. El domingo 25 para subir la solución. Ya yo les voy a habilitar un foro o algo para que lo suban y después yo pueda revisarlo. Eh, Profe, estoy. ¿el taller va a ser en grupo o no? No, el ¿O taller es es individual? individual. Sí, es individual. Eh, Ah, ya. sí, va a ser individual. Yo creo que es más fácil y más sencillo. Sí, en realidad es simple. No necesitan trabajar. Además que van a tener una semana, así que perfectamente lo pueden hacer, casi una semana. Sí, perfectamente lo van a poder hacer de uno, digamos. Así que eso, bueno, yo de ahí les voy a mandar el anuncio con los detalles más formales, pero eso es lo que tenemos para la próxima semana. Así que la próxima semana hay clases, digamos, o sea, no van a haber clases nuevas, no vamos a hacer ningún modelo nuevo, sino que vamos a tener el laboratorio y voy a estar presente toda esa hora para resolver sus dudas. ¿Ya? Obviamente después de la semana también estoy disponible a través del correo, o sea, perdón, a través de un foro. Voy a habilitar un foro para que todas las preguntas se hagan por el foro, ya no por correo. Y eso le va a servir al resto por si tienen dudas parecidas o qué sé yo, para que podamos matar varios pájaros de un tiro en caso de. Así que vámonos a lo de hoy día. Hoy día vamos a trabajar de nuevo con un ejercicio más o menos sencillo, nada muy elaborado, digamos, pero tiene las particularidades que les mencionaba al comienzo. Rodrigo, tiene una pregunta, cuéntame. Profe, hola, buenas. Quería hacer Hola, una ¿cómo estás? consultita que ¿me dijo algo de un taller que vamos a hacer en el laboratorio? Sí, el próximo martes. Profe, Próximo ¿eso martes se va a vamos a evaluar hacer. como parte del proyecto o parte No, de no, los no, quiz? recuerden que en la primera clase les comenté las evaluaciones que vamos a tener. Tenemos la solemne, que vale un Sí. 30%. Tenemos el proyecto que vale un 40%, y ese proyecto tiene 3 entregas que están dentro del enunciado que está arriba. Eh, y tenemos el otro 30% que es de controles y talleres, ¿ya? Ah, Controles ok. de la cátedra y los talleres que vamos a hacer acá en el laboratorio. Acá en el laboratorio vamos a hacer 2 talleres, ¿ya? El de la Ya, semana que excelente. viene y uno yo calculo que en unas 3 o 4 semanas más, ¿ya? Ahí voy a tratar de calzar los tiempos para que no les tope con otras evaluaciones de mi curso, digamos, ¿ya? Así que voy a tratar Ya, de gracias, alinear eso. profe. Se pasó. Y controles llevamos uno, ¿cierto? El control de lectura. Vamos a hacer otro
que tiene que ver con el análisis del input, generación de variables aleatorias, que es lo que conversamos ayer. Ese todavía tengo pendiente de decirle la fecha, pero claramente no va a ser para la próxima semana, porque la próxima semana van a estar enfocados en el taller. Entonces sería muy de mal gusto de mi parte mandarle un control y un taller en la misma semana, creo yo. Así que probablemente va a ser para la semana subsiguiente, para la semana del 26. Del 26. Ahí le puede hacer cualquier cosa. Así que vamos viendo. ¿Qué nos dice el problema de hoy? Dice, en este ejercicio se describe un modelo para una cadena farmacéutica. ¿Ya? Actualmente existen 3 líneas de proceso, cada una con 2 máquinas en serie, para la fabricación de cierto medicamento. ¿Ya? Digamos que es un paracetamol, ya cualquier cosa. Ahora, cada línea de proceso es independiente y recibe la misma materia prima. Eso es importante, recibe la misma materia prima, el mismo remedio, digamos. ¿Ya? Sí. Para aumentar la producción total de medicamentos, la empresa está evaluando aumentar en una unidad la capacidad de alguna de sus máquinas. ¿Ya? Entonces, en la tabla 1 vemos la información operacional de las máquinas. Entonces, tenemos 3 líneas. ¿Ya? Tenemos la línea A, que sería la máquina A1, y la máquina A2. Estas son en serie, recuerden. Tenemos la segunda línea B1 y B2. Y en la tercera línea tenemos la máquina C1 y C2. Entonces, como ustedes notarán, cada una de estas máquinas tiene una capacidad inicial de 3, es decir, que podemos operar o procesar 3 medicamentos al mismo tiempo, ya 3 entidades. Acá vamos a asumir que estas máquinas trabajan de manera autónoma, ya no vamos a trabajar con recursos hoy día, con trabajadores directamente, ya porque no es el foco de lo que les quiero mostrar hoy. Pero la idea es que todas parten con 3, una capacidad de 3, y que queremos poner uno, digamos, aumentar la capacidad en una unidad en alguna de estas máquinas. Y la pregunta obviamente es ¿cuál? ¿Cierto? Ahora, cada una de estas máquinas tiene un tiempo de servicio para cada entidad que se describe con las distribuciones que están acá. Expo es una exponencial, tria es una triangular, uniforme, y eso, ¿cierto? Y esto está todo en minutos. Entonces, nos dicen que supongamos que el tiempo entre llegadas de los medicamentos puede ser representado por una distribución exponencial de tasa lambda 1 minuto. ¿Ya? Los medicamentos vienen en 3 formatos distintos dependiendo de la concentración de su componente principal. Entonces recuerden que yo les decía que tenemos un medicamento, por ejemplo, una aspirina, un paracetamol, lo que sea, pero tenemos un medicamento, pero que viene, que va a venir en 3 concentraciones distintas, ya digamos, no sé, de 20 miligramos, 30 y 40, por decir algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el 30% son de tipo A, de 20 miligramos, por ejemplo. 30% son de tipo B, de 30 miligramos, por ejemplo. Y el 40% de tipo C. ¿Ya? Entonces, cada tipo de medicamento debe seguir una secuencia particular. Es decir, el de tipo A sigue la secuencia máquina A1, A2, el tipo B, la máquina B1, B2, y el tipo C, la secuencia C1, C2. Es bien sencillo, los nombres están directos, digamos. Entonces, acá viene la parte un poco más interesante. Dice, suponga que el horario de operación de la planta es continuo, es decir, no hay interrupciones, ¿ya? No tenemos trabajadores, no tenemos horarios de llegada, no tenemos horarios de trabajo, esto trabaja nomás, continuamente. Supongamos que es una operación automatizada y que por algún motivo nos llegan los medicamentos continuamente durante todo el día. ¿Ya? Dice, la empresa desea verificar y determinar dónde se debe ubicar al nuevo trabajador para aumentar la cantidad de medicamentos elaborados respecto del escenario actual. Ojo con esto. Por lo tanto, la empresa le solicita que simule un mes de operación y entregue evidencia suficiente para tomar la decisión. Ya, entonces, no les puse acá, los voy a poner al tiro, porque se me olvida, siempre se me queda algo en el tintero. Que nos están pidiendo que simulemos un mes de operación, pero no va a ser solamente un mes de operación, sino que va a ser simule 50 réplicas. Ahí está, 50 réplicas de un mes de operación cada una y entregue evidencia suficiente. Perfecto. Ahí sí. La empresa le solicita que simule 50 réplicas de un mes de operación y entregue evidencia suficiente para tomar la decisión. Perfecto. Entonces, déjenme abrirlo nuevo porque ahí modifiqué el enunciado. Solo tengo que ahora subir, ya está arriba en el aula virtual en todo caso. Entonces, vamos viendo. Vamos viendo. ¿Qué es lo que tenemos?
Lo primero es que tenemos tres líneas de fabricación o de operación, ¿cierto? Tenemos la línea que tiene que ver con la máquina A1, ¿cierto? Tenemos otra que tiene que ver con la máquina A2. Tenemos otra que tiene que ver con la máquina B1. La otra que es la máquina B2. Y la última que es la máquina, la línea C, digamos, ¿cierto? La vamos a poner por aquí. Perfecto. Entonces, tenemos C1 por acá. Tenemos C2 por acá. Perfecto, ahí tenemos todas nuestras máquinas, digamos, ¿cierto? Y además tenemos, obviamente, como siempre, una fuente de llegada, ¿cierto? De nuestras entidades, de nuestros medicamentos. Acá está nuestro medicamento. A ver, medicamento. ¿Ya? Esta es nuestra llegada y finalmente nuestra salida. Obviamente, después de que los medicamentos pasan por esta serie de procesos, llegan a un proceso de salida, digamos, y ahí se nos escapa de lo que queremos medir. Entonces, recordemos que tenemos tres líneas, ¿cierto? Y una opción para los productos A, de tipo A, es que sigan esta secuencia, ¿cierto? La que estoy poniendo a continuación. ¿Ya? Recuerden que les dije hace varios laboratorios atrás que siempre vamos a asumir en los laboratorios que tenemos pads, ¿cierto? Que vamos a utilizar pads y que por ahora no es irrelevante el largo de esos pads, a menos que se indique lo contrario, ¿cierto? Obviamente estos son ejemplos de juguete que nos van a ayudar a comprender ciertas formas de mover ciertas operaciones en sí, ¿verdad? Entonces no es necesario entrar en tanto detalle de los modelos para el laboratorio. Pero me gusta recalcar eso, o sea, obviamente cuando ustedes tengan su proyecto y cuando hagan simulaciones de verdad, obviamente ahí sí es relevante los largos, los tiempos de traslado y todo eso. Entonces, perfecto, ahí estamos con nuestro modelo base, ¿verdad? No hay nada más que agregar. Entonces, comencemos a colocar los datos, ¿cierto? Entonces, sabemos de partida que todas las máquinas tienen capacidad 3. Entonces, voy a seleccionar todos los servidores que están acá, hacerlos de una sola vez. Y en Initial Capacity le ponemos 3, ¿cierto? Esto ya lo vimos hace un par de clases. Entonces, la capacidad inicial de cada uno de estos servidores va a ser 3, van a atender a 3 entidades a la vez, ¿cierto? Y acá estamos asumiendo que operan de manera autónoma y que siempre va a haber alguien disponible para operar, ¿cierto? Entonces, no tenemos la utilización de recursos secundarios como lo vimos en la clase pasada. Perfecto, ahora tenemos que empezar a configurar los tiempos. Entonces la máquina A1 es un exponencial parámetro 2 y la 2 una uniforme 3.5. Entonces esta, la A1, es una exponencial parámetro 2. Esta otra era una uniforme con parámetro 3,5, ¿cierto? En minutos, ¿cierto? Y por defecto sabemos que están en minutos, así que no agregamos nada adicional. Veamos las máquinas B. Las máquinas B son exponencial 2,5 y una uniforme 2,5. Entonces esta acá es una exponencial 2,5. Esta otra acá es una uniforme 2,5. ¿Verdad? Y por último, para las C, ambas son triangulares, solo que esta es 1, 2, 3, 1, 2,5 y 7. Entonces la triangular de acá es 1, 2, 3. La de acá es 1, 2,5, 7. Perfecto. Y adicionalmente, sabemos que el tiempo entre llegadas de las entidades es una exponencial, ¿cierto? Con tasa de 1 minuto, con lambda igual a 1. Por lo tanto, le ponemos acá en el source el 1 minuto. Pero eso ya tenemos nuestro modelo básico, nuestro modelo base, perdón, que es bien sencillo, por eso lo hicimos menos rápido. A esta altura ya deberían estar dominando todo lo que hicimos hasta el momento. ¿Ya? Ahora, claro, nosotros tenemos que trabajar con un diseño de experimento, ¿cierto? Que fue lo que vimos la semana pasada. Y para eso necesitamos referenciar ciertas propiedades, ¿verdad? Ahora mi pregunta es, si lo que nosotros necesitamos hacer es evaluar dónde aumentar la capacidad de nuestras máquinas, ¿en cuál de estas 6 poner 4 en vez de 3? O mejor dicho, utilizar una unidad de operación adicional, ¿cuál sería la propiedad de los servidores que deberíamos referenciar? Pregunto.
el promedio de la escuela. ¿Cómo? ¿Por qué el promedio de la escuela? No, pues el promedio de la escuela no es un parámetro de nuestros servidores. Recuerden el enunciado. El enunciado nos dice que cada una de estas máquinas tiene una capacidad inicial de 3, ¿cierto? De 3 entidades al mismo tiempo, simultáneamente. Y lo que nos piden acá es que la empresa está evaluando aumentar en una unidad la capacidad de alguna de sus máquinas. Entonces sabemos que tenemos que diseñar un experimento, ¿verdad? Pero hay que referenciar alguna propiedad. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, digamos, el laboratorio pasado, que nosotros referenciamos propiedades y esas propiedades después las operamos directamente en el experimento. Entonces la pregunta es, ¿cuál propiedad de los servidores es la que tenemos que referenciar? La que tenemos acá. La capacidad, efectivamente. Sí, acá mismo lo decía, la capacidad inicial. Nosotros necesitamos poner un 4 en alguna de estas, ¿cierto? Pero no sabemos en cuál, a priori. Entonces lo que hacemos es referenciar las propiedades. Y para referenciar la propiedad, que fue lo que vimos en el laboratorio pasado, hacemos clic derecho en la propiedad que queremos referenciar, Initial Capacity, y ponemos Set Reference Property, ¿cierto? Y acá abajo ponemos crear nueva propiedad de referencia, ¿verdad? A esta le voy a poner capacidad A1, ¿cierto? Porque la máquina A1. Y a esta le vamos a poner capacidad A2. A esta le vamos a poner capacidad B1. A esta otra le vamos a poner capacidad B2. B2. Y a esta otra le vamos a poner capacidad C1. Capacidad C1. Finalmente, a esta última le ponemos capacidad C2. Cuando nosotros hacemos clic en cualquier parte de nuestro modelo, en cualquier parte en blanco, recuerden que se nos abre la opción de controles, ¿cierto? Los controles que están acá. Y si expandimos estos controles, podemos ver cuál es el valor por defecto que están tomando todas las propiedades que referenciamos. En este caso es 3, ¿ya? Porque era lo que teníamos ingresado anteriormente. Y eso nos permite ya correr el modelo, digamos, considerando la capacidad de 3, ¿cierto? Para cada uno de los procesos. Voy a poner un poco. Entonces, perfecto. Entonces, con eso ya tenemos configurado nuestro, perdón, nuestro sistema. Y ahora viene la pregunta o antes de seguir con el diseño del experimento, les pregunto a ustedes, ¿ya está listo nuestro modelo o hay algo que nos falte? Nos hacen falta los tipos de medicamentos, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que entra, digamos, un medicamento, que es una entidad, pero que en realidad tiene distintos tipos, ¿cierto? Hay algún atributo que los diferencia, que es su tipo, que en este caso es la concentración del componente principal, ¿verdad? Entonces tenemos varias opciones para modelar eso. ¿Por qué? Porque primero sabemos que el 30% de estas entidades van a ser de tipo A y por lo tanto deben seguir la secuencia máquina A1, máquina A2, salida. El otro 30%, máquina B1, máquina B2, salida. Y el 40% restante, C1, C2, salida. Entonces la pregunta es, ¿cómo configuramos eso? Hay varias formas, pero ¿qué opción se les ocurre? En el pad se pone, ¿o no? ¿Cambiamos el ¿En peso qué pad? de cada uno? ¿Cuál? En todos. Los tres. En estos de Entonces, acá, ¿cierto? Los sí. del comienzo. Ya, es perfecto, esa es una opción, ¿cierto? Que es la más sencilla. Y de hecho sería correcto porque, o mejor dicho, para no decírselo yo, ¿por qué sería correcto asumir eso? Porque uno podría decir, bueno, tú estás diciendo que el 30% pasa para acá, ¿cierto? Pero en ninguna parte yo sé que esos son de tipo A, ¿verdad? ¿Por qué es correcto entonces esa afirmación? ¿Por qué utilizar simplemente los pesos nos sirve en este caso? Porque efectivamente nos sirve.
Pero ¿eso funcionaría en todos los casos? Simplemente. La respuesta no necesariamente. Alguien iba a responder ahí. A ver, que justo enciende el micrófono, perdón. No, que en este caso o en este escenario no importaría el tipo si al final, Exacto. por el tipo de escenario, no importa si, al final no importa la cantidad que pasa, no necesariamente que sea remedio A o B o C. Efectivamente. Sería muy distinto, exacto, sería muy distinto si nos dijeran después, calcule algún estadístico asociado al tipo de medicamento. Y ahí sí estamos obligados a hacer algo. Y esa opción de separar, a ver qué dice Pablo, que dice, porque en este caso son todos iguales los medicamentos, solo varía la cantidad. Efectivamente, no nos interesa por ahora diferenciarlo, simplemente nos interesa que el 30% pase por acá, el 30% por acá y el 40% por acá. Sin embargo, yo lo voy a hacer de otra manera, de tal forma de presentarles cómo se hace una secuencia, ¿ya? Que va a ser igual, va a estar igual de bien, digamos, también va a ser correcto, pero es para enseñarles cómo se maneja una secuencia. Entonces, cuando uno habla de una secuencia, lo que está diciendo es, ok, la entidad parte acá, ¿cierto? Y esta entidad, cuando está en este nodo, tiene que decir, o me voy para acá, o me voy para acá arriba, o me voy para acá abajo, ¿cierto? Y una forma sencilla de hacerlo es sabiendo la probabilidad de que se vaya para uno de los tres lados. Pero muchas veces en la realidad no sabemos cuál es la probabilidad de que se vaya una persona para un lado a otro, ¿cierto? Hay muchas veces que tenemos una secuencia por definición. Por ejemplo, si nosotros vamos al banco, eh, por ejemplo, si vamos al banco y queremos, por ejemplo, hacer un depósito, ¿ya? Nosotros sabemos que nosotros entramos al banco, ¿cierto? Voy a ver si lo puedo dibujar para no abusar de su imaginación. Entonces nosotros entramos al banco, ¿cierto? Está en la puerta de entrada, y lo primero que hacemos es lo siguiente, es, nos vamos acá a un mesón, ¿cierto? Entonces la entidad que parte aquí, luego se va para acá, y hay un mesón, ¿cierto? Y acá nosotros escribimos nuestro depósito, ¿cierto? Los datos del depósito, rellenamos el papel y todo eso. Y luego de eso, nosotros pasamos a las cajas, ¿cierto? O incluso, si uno quiere ser más preciso aún, antes de pasar a las cajas va a pasar algún tótem o algo acá, donde uno requiere un numerito de atención, ¿cierto? Digamos que lo vamos a hacer así, va a ser un poco más completo. Entonces la entidad pasa por acá, obligatoriamente. Y luego, una vez que lo llaman, recién pasa por acá. Y al final, cuando termina, ya se va por la salida, ¿verdad? Entonces esa es como la secuencia que uno tiene. Y en esencia el cliente tiene que seguir esta secuencia, porque si yo no siguiera esta secuencia, yo podría hacer algo del estilo como, me meto al banco, saco el número, voy a la caja, pero en la caja me van a pedir el vale, ¿cierto? Entonces obviamente no tiene ningún sentido, porque tendría que volver hacia atrás, volver a entrar, a sacar otro numerito, a pasar por acá, luego por acá y por acá. Entonces tenemos dos opciones, o pasamos directamente a sacar el número, después rellenar el boleto, el papel, y luego la caja, o lo más natural que es entrar, rellenar el papel, sacar el número, ir a la caja y luego salir, ¿cierto? Pero hay una secuencia en esencia, y esa secuencia va a depender del problema que estamos hablando, pero hay una secuencia, y esa secuencia se debe respetar. Si no la respetamos, entonces la entidad va a hacer cualquier cosa. En este caso particular no nos va a pasar, ¿cierto? Porque nos basta con hacer la separación porcentual, ¿no? ¿Cierto? Pero quiero mostrarles cómo se hace esto. Entonces, para definir estas secuencias, lo primero que tenemos que hacer, antes que todo, es irnos a, esto está en listas, si no me equivoco, no, déjenme ver que se me acaba de olvidar. Esto está chuta, como que cambié un poco esta, me cambié un poco esta, a ver, acá está. Una secuencia ya, acá vamos a hacer la secuencia. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos trabajado con listas anteriormente? Y habíamos hecho listas que de hecho creo que fue el laboratorio pasado, hicimos una lista para los trabajadores, ¿se acuerdan? Teníamos lista de un trabajador y lista de dos trabajadores. Cuando trabajamos con secuencias es lo mismo, vamos a hacer listas, pero en este caso no vamos a trabajar con transportadores, sino que vamos a trabajar con nodos, ¿ya? Entonces le vamos a apretar acá nodo, le vamos a poner a esta secuencia A. Vamos a hacerlo de nuevo, y a este le vamos a poner secuencia B. Vamos a sacar el último y le vamos a poner secuencia C. Entonces nos vamos a ir a secuencia A.
¿Cuál es la secuencia A? La secuencia A es la siguiente, es, yo parto acá, o me voy a ese nodo, luego me voy a este, ¿cierto? Entonces nos vamos a secuencia A, y ponemos input máquina 1, input máquina A2, y el input de la salida, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de hacer. Para el caso del producto B, tenemos este input, que es el de la máquina B1, input máquina B2 y salida, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo, pero en la secuencia B y con sus respectivas máquinas B1 y B2, ¿cierto? B1, B2 y salida. Y con la máquina C lo mismo, pero con las máquinas C. Ahora, ojo con esto porque fíjense que yo acá puse el input de la salida, ¿ya? Pero en estricto rigor no es 100% necesario, por una razón muy sencilla. Pónganse ustedes en el caso de que nuestra secuencia A fuera solamente máquina A1 y máquina A2. Entonces la entidad cuando está acá y vaya a decidir a dónde ir, va a decir, ok, si soy de tipo A, me voy, según lo que dice mi secuencia, al input de la máquina 1. Perfecto. Entro acá, hago mi operación y luego salgo. Y la única forma que tengo, o sea, la única opción que tengo es irme para acá, ¿cierto? Además que mi secuencia me obliga a ir para allá. Perfecto, entonces entro a este input, luego soy procesado acá y luego tengo que salir. Pero como el único camino disponible es la salida, entonces en realidad no necesito haber puesto este input salida, porque lo único que puedo hacer es ir a la salida, ya que este path es unidireccional. Sin embargo, yo siempre les recomiendo que cuando hagan este tipo de definiciones en las listas u otro tipo de objetos, siempre traten de hacerlo lo más completo posible, ¿ya? Independiente de que acá hubiese estado bien, de todas formas, no poner el input salida, yo les recomiendo ponerlo porque muchas veces cuando hagan modelos más grandes, pueden pasar por alto algún path o alguna configuración adicional que no estén considerando, y el modelo va a ser algo distinto a lo que ustedes quieren, ¿ya? Entonces, hacer un par de clics más no gasta mucho tiempo, así que siempre recomiendo hacer eso. Perfecto, tenemos las salidas. Y ahora necesitamos hacer dos cosas. Una es configurar esas secuencias. Perdón, antes dije salidas, debería haber dicho secuencias. Entonces tenemos que configurar esas secuencias. Y lo otro que tenemos que hacer es definir los tipos de producto. Entonces, para configurar las secuencias, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a este nodo, que es donde vamos a tomar la decisión, ¿cierto? En el output de llegada. Y fíjense que en el Entity Destination Type, que esto fue lo que vimos la semana pasada, el laboratorio pasado, dijimos que cuando queremos utilizar una secuencia, vamos a utilizar la opción by sequence, ¿cierto? Y hay una secuencia que es propia de la entidad. Y la pregunta es, ¿dónde configuramos esa secuencia? Entonces, antes de configurar esa secuencia, porque acá ya le dijimos que tiene que respetar la secuencia, digamos, el nodo, esto solamente lo va a hacer este nodo, ¿cierto? Entonces cuando la entidad llega acá y dice que tengo que tomar un camino, yo le voy a decir, no, espérate, antes de tomar esa decisión, fíjate que tienes que seguir tu secuencia. Perfecto. Entonces me voy para acá. Y una vez que estoy acá en este nodo, tengo que seguir a dónde voy, ¿cierto? La única opción acá es irme para acá, ¿cierto? Pero supongamos que yo por ese motivo tuviera un camino hacia acá abajo. Si yo tuviera un camino hacia acá abajo, la opción que yo configuré acá no es suficiente, porque en este nodo, fíjense que el Entity Destination Type es Continue, ¿cierto? Es decir, que pase por alguna de las dos con igual probabilidad, ¿cierto? Acá no le estoy diciendo que respete la secuencia, entonces no necesariamente la va a respetar. Entonces, en ese caso, para asegurarnos que se respete la secuencia, vamos a ir a todos los nodos de salida, en este caso, que estén incluidos en alguna secuencia, vamos a seleccionar todos, y en todos vamos a poner la opción by sequence, en el Entity Destination Type. Y de esa forma nos aseguramos que cada vez que esté en un nodo, necesite tomar la decisión de respetar una secuencia, la respete. Porque si yo no hubiese hecho eso, acá, si hubiese habido un conector aquí, perfectamente lo podría haber tomado y no respetar la secuencia. Cosa que obviamente no es la que queremos. ¿Se entiende? Entonces, perfecto, ya tenemos la entidad, tenemos las secuencias, digamos, programadas en los nodos, pero en ninguna parte hemos asociado las secuencias con cada uno de los medicamentos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Quién tiene alguna idea? Lancen ideas, ¿no? Esto no lo hemos visto, así que no deberían saber, pero a ver si tienen alguna idea de
¿qué es lo que configurarían? ¿Dónde se les ocurre que habría que ir a hacer alguna configuración? A la entidad. ¿Qué harías en la entidad, Pablo? Buscaría si hay una opción como la de los pads con el peso. Ya, mira, lo que podemos hacer es lo siguiente. Va por ahí, va por ahí. Lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es, para colocar la probabilidad de cada secuencia. Sí, es más o menos eso lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer, primero, antes que todo, es definir los tipos de entidades que tenemos. Entonces, como nosotros tenemos una entidad medicamento y vamos a tener un atributo de esta entidad que nos va a decir cuál es su tipo A, B o C, lo primero que vamos a hacer es irnos a definiciones, perdón, a Model Entity, perdón, vamos a ir a Model Entity, y en las definiciones vamos a crear un estado, ¿cierto? Una variable, digamos, que en este caso puede ser real, ¿ya? Y le voy a poner tipo de medicamento. En la variable, perdón, en la entidad, no en el modelo, porque si nosotros creamos un estado acá, recuerden que esto lo conversamos, lo que estaríamos haciendo es creando una variable global, y lo que nosotros necesitamos es crear una variable local, no una variable del modelo, sino que una variable de la entidad, porque esto es un atributo que pertenece solo a la entidad, entonces por eso generamos el tipo de medicamento en la entidad. Entonces volvemos al modelo y nos vamos a ir al source, a la llegada, y nos vamos a ir a Set Assignments, en asignaciones de estado, eh, y antes de que salga, before exiting, antes de que salga la entidad del source, vamos a hacer un cambio del estado. ¿Cuál estado? La variable que acabamos de configurar. Entonces vamos a poner agregar, y vamos a decir, ok, vamos a irnos a medicamento, model entity, ¿cierto? Nuestra entidad, que es donde hicimos la configuración, model entity, punto, tipo medicamento. Así que ahí tenemos nuestra variable que acabamos de crear. Entonces, cada entidad va a tener abajo, o va a tener dentro de ella, un tipo de medicamento. ¿Ya? Ahora la pregunta, bueno, ¿cómo definimos ese valor para cada una de las tres tipos de entidades? Ideas. ¿Quién tiene alguna idea? Esto, algo conversamos ayer, ¿cierto? ¿Cómo lo harían ustedes? Acá hay que agregar un valor, ¿cierto? Entonces tenemos que decir, si es que, por decirlo de alguna forma, si es que tipo de medicamento, si es que la entidad es de tipo A, la entidad es tipo A, entonces devuélvame un valor 1, por ejemplo. Si la entidad es tipo B, devuélvame 2, y si entidad es tipo C, devuélvame un 3. Obviamente eso no lo podemos hacer así en nuestro constructor de expresiones. Pero hay alguna forma de hacerlo, hay varias formas, pero ¿cuál es una forma razonable y sencilla de hacerlo? Algo vimos ayer. ¿Qué se le ocurre hacer? Acá hay una probabilidad asociada, ¿cierto? Acá hay un 30%. ¿Qué harían acá? Sin alianza. Les voy a dar una pista, con una distribución probabilística. ¿Qué distribución probabilística usarían? ¿No? ¿No se les ocurre? No, se los digo yo. Vamos a usar una distribución discreta. ¿Por qué? La distribución discreta nos pide todos estos parámetros. B1, C1, B2, C2, y así sucesivamente. El parámetro B es el valor de nuestra variable aleatoria, que en este caso va a ser 1, la primera, ¿cierto? Tipo 1 o tipo A, da lo mismo. Y el C1, voy a correr esto, porque el C1 hace referencia a la probabilidad acumulada
digamos, de esa realización en particular de nuestra área aleatoria. Entonces, como sabemos que es el 30%, los de tipo 1, ponemos un 0.3. Perfecto, tenemos el B1 y el C1. El valor 2, ¿cuál va a ser? Ok, va a ser un 2, porque son las de tipo B. ¿Cuál es la probabilidad asociada? Un 30%. Pero como estamos hablando de probabilidad acumulada, ponemos 0.6, ¿cierto? Porque ya teníamos 0.3. Finalmente, ponemos el tercer valor, que va a ser 3, y la probabilidad acumulada en este caso va a ser 1, ¿cierto? Porque era un 40% y ya veníamos arrastrando un 60%, ¿cierto? Y con eso lo que estoy diciendo es, 30% de probabilidad devuelve un valor 1, con un 30% de probabilidad devuelve un valor 2, y con un 40% de probabilidad devuelve un valor 3. Y eso va a ser el tipo de medicamento para la entidad. Perfecto. Perfecto. Entonces ahora, identity, ahí tenía. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos los tipos de entidades, digamos, ¿cierto? Ya tenemos, si yo le pongo, por ejemplo, al medicamento, de animación, le pongo en Dynamic Label Text, le voy a poner model entity, punto, con medicamento. Y esto va a hacer que la entidad vaya con medicamento 33, la entidad no tiene un valor asignado de una tabla de secuencia. Ah, sí. Fíjense que en Initial Sequence, ¿qué onda? ¿Qué no me aparece? Fíjense que en la entidad hay una propiedad que dice secuencia inicial, ¿ya? Y esa es justamente la que necesitamos poner, ¿cierto? Pero por algún motivo no me aparece acá. Déjenme ver qué pasó aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya, perfecto. Esto cambió un poco de la última versión de Simio. Entonces las secuencias, que antiguamente se definían acá, en realidad se definen aquí ahora, las tablas. Entonces acá en tabla, voy acá arriba y pongo agregar tabla, y acá tengo agregar tabla de secuencia. Y va a ser lo mismo que habíamos hecho antes. Máquina A1, máquina A2, input salida. Y esa es la secuencia, digamos, sequence table 1, y le voy a poner secuencia A. Pero para eso tengo que borrar las que había definido previamente, que son las de aquí. Ahí sí. Qué raro. Bueno, eso es el cambio que hicieron en la última versión. Secuencia A, vamos a agregar otra, que es secuencia B. En este caso sería B1, B2 y el input de la salida. Y la última que sería secuencia C. Ahora sí, sería máquina 1, C2, input salida. C, B y A. Perfecto, ahí están todas. Ahí están todas. Ya, perfecto. Entonces fíjense que ahora tengo muchas opciones, ¿cierto? Para cada una de estas entidades. Pero yo necesito escoger una en función de su tipo de medicamento. Entonces no es tan directo. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Quién tiene alguna idea? Porque tengo que definir esa secuencia inicial, pero no puedo definir ninguna de estas tres de manera directa, porque va a depender de cuál fue el tipo de medicamento. ¿Tiene alguna idea ahí?
No se me ocurre. Piensen, piensen, les voy a dar un par de minutos. Unos 2, 3 minutos. A ver si es que se les ocurre algo. La idea es que vayan justamente pensando dónde pueden hacer estas configuraciones eh, y vayan viendo las opciones disponibles. ¿Una idea? No se te ocurre, Javier, tampoco. ¿Dónde haría la configuración? ¿Cuál sería el objeto que habría que analizar de partida? Partan por ahí. O sea, partan por entender en cuál sería el objeto que deberían hacer la configuración y luego ver cuál sería la configuración o el atributo que habría que cambiar. El source de llegada. Ya, ¿y qué se podría cambiar en el source? Ya, vamos viendo. Porque no es tan directo en realidad, no es tan directo. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es que en este nodo se decida de alguna forma, eh, perdón, necesitamos sí, bueno, que en este nodo se decida por alguna secuencia, pero esa secuencia va a depender de la entidad, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo elegimos esa secuencia? Y ya vemos que acá es difícil, pues no podemos hacerlo. Entonces vamos viendo las opciones en realidad, porque si no hay opciones, entonces simplemente no nos sirve mucho la opción, valga la redundancia, ¿cierto? Todo esto va a depender de cómo se plantea el problema al final. Pero en la secuencia inicial, claro, tenemos estas tres opciones. Una opción quizás podría ser trabajar con procesos y decirle si es que el tipo de la entidad es 1, por ejemplo, entonces asigne la secuencia tanto, ¿cierto? Eso podría ser una opción, pero fíjense que la entidad no tiene esa, déjeme ver acá en este assignment, no tiene esa propiedad como de secuencia inicial o algo así. Fíjense, model entity, no sé, sequence no hay, initial sequence tampoco.
se llama nuestra entidad? Medicamento. Medicamento. No tenemos como una propiedad, model entity punto, que haga relación a la secuencia, fíjense. Costo, current capacity, search speed, movement, aceleración, pitch, rate, roll, picture. Profe, consulta, ¿no se puede crear la entidad de cero? ¿A qué te refieres con crear la entidad de cero? Como programación. No entiendo a qué te refieres con crear la de cero. Crear un nodo con las características. No entiendo. Que se necesitan y hereden según el tipo de medicamento. Crear un nodo con las características que se necesitan y que las hereden según el tipo de medicamento. Claro, eso es como más o menos la idea de lo que necesitamos hacer. El problema es que efectivamente no tenemos una propiedad de la entidad que haga referencia a la secuencia inicial, donde uno podría decir, ok, las de tipo 1 hereden esta secuencia, las de tipo 2 hereden esta otra secuencia, las de tipo 3 hereden esta otra secuencia. Entonces lo que nos bastaría por hacer, en ese caso, sería cambiar quizás la opción y decir, bueno, quizás no nos sirve la opción que habíamos planteado recién, porque en realidad no tenemos cómo asignarle la secuencia directamente a la entidad en función de su tipo de medicamento, ¿cierto? Quizás podríamos ver con las tablas, pero esto todavía no lo quiero ver porque es un poco más enredado, y ahí quizás se podría hacer algo, pero habría que darle un vistazo, digamos. Entonces, claro, quizás esa opción no nos sirve simplemente. Y podemos decir, bueno, podemos tener tres entidades, ¿cierto? Tres entidades, medicamento 1, 2 y 3, y simplemente hacer que lleguen esos tres, ¿cierto? Con la respectiva distribución que está acá. Ahora, pregunta, ¿sería correcto hacer eso? Es decir, tener estas tres entidades, ¿cierto? Que van siendo generadas bajo la exponencial con media 1. Y ahí, obviamente, a cada una asignarle su respectiva secuencia y saldría directamente, ¿cierto? Pero ¿sería correcto hacer eso, no? ¿Qué opinan? Tener tres entidades, cada una con su respectiva secuencia, lo cual se va a respetar, y manteniendo la distribución del tiempo entrega. ¿Sería correcto hacer eso, no? Pueden ser las conocidas o no. Yo creo que sí puede servir. Perfecto. ¿No habría ninguna contraindicación, tú crees, Pablo? En realidad no es tan directo. No es tan directo. Fíjense lo que hablábamos ayer. ¿Recuerdan que ayer vimos un método de generación de variables aleatorias, que era el método de convolución, donde para representar una variable aleatoria de esta forma, podíamos tener una normal aquí o algo, ¿cierto? Y otra que salga por acá. Entonces, si nosotros tuviéramos tres entidades, cada una siendo generada con la misma distribución, es exponencial, ¿cierto? Pero asumamos por un minuto que es normal porque es más fácil dibujarle, más intuitivo. Entonces, nuestro tiempo entre llegadas ya no sería así, sino que tendríamos tres tiempos entre llegadas, ¿cierto? Que estarían sumándose. Entonces, en realidad, estarían llegándonos tres entidades por minuto, en promedio, en vez de una por minuto, que es lo que nos dice la exponencial que teníamos originalmente. Entonces, no es tan directo, ¿se fijan? Porque al final, lo que nos dice ese tiempo entre llegadas es cada cuánto van a llegar los medicamentos, como un todo, independiente de su tipo. Entonces, si nosotros tenemos los tres medicamentos llegando a la misma velocidad, entonces nos estarían llegando 3 veces más medicamentos de lo que necesitamos. Entonces ahí no nos serviría eso. Estaríamos interpretando mal la distribución probabilística. Entonces, tenemos más opciones. Estamos en un sistema simple. La idea acá es que vayamos viendo como todas las posibilidades. Entonces, por eso les mostré una que no era tan directa. ¿Se fijan? Entonces, a pesar de que
en la imaginación quizás era correcta, no era posible hacerlo directamente en simio, digamos, tan directamente, sino que hay que hacer algunos pasos más. Pero hay otra opción que tiene que ver mucho con lo que decía uno de sus compañeros al principio, que fue con la opción que habíamos comenzado, que fue, que fue simplemente decir, ok, vamos a decir que estos son 0,3, 0,3, 0,4, perfecto, eso está bien, y decimos acá en vez de la secuencia, que sea continuo, pero que lo elija por los pesos, ¿cierto? Igual que como ya lo hemos visto. Pero de todas formas nos gustaría que, que la entidad tomara un tipo de medicamento, que le asignara un valor a ese tipo de medicamento. Nosotros hicimos esa configuración acá, ¿cierto? En el source. Y acá nosotros le dijimos que hiciera esta clasificación porcentualmente. Pero fíjense que si yo corro este modelo, ¿qué pasó? Ah, tengo que sacar los basics acá. Fíjense que si yo corro este modelo, me va a pasar algo más o menos particular. Continue. Le voy a poner un break a estos tres para que vayan viendo cada vez que llega una entidad. Entonces fíjense, acá me llegó un 3, está bien, veamos qué pasa después. Ahí me llegó un 3. Entonces, no, lo que debería pasar es que los 3 van para abajo, los 2 por el medio y los 1 por arriba, ¿cierto? Entonces pregunta, ¿por qué me están llegando los 3 en ambas partes, digamos? No se está respetando los números. Acá me llegó otro 3, por ejemplo. ¿Por qué pasa eso? Si los 3 deberían llegar abajo. ¿Alguna idea? La pregunta tiene que ver más bien con el concepto de eventos discretos. Entonces, fíjense lo que está pasando. Lo que está pasando es que nosotros estamos diciendo, ok, antes de que la entidad salga de acá, asígnele un tipo de medicamento, con las probabilidades que nosotros le dijimos. Perfecto, entonces hace esa asignación y cada entidad sale con su propio tipo de medicamento. El problema es que en ninguna parte le estamos diciendo que si es de algún tipo, si es de cada tipo, se vaya por uno u otro camino. Entonces, obviamente nos va a pasar esto, ¿cierto? Que no nos pasaría si pudiéramos definir la secuencia de manera directa. Lo estábamos tratando de hacer, pero no se pudo. Entonces, como nos gustaría de todas maneras ver este mensajito abajo con el tipo de medicamento, lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos a ir al before exiting del source, vamos a borrar esta propiedad que habíamos hecho recientemente y lo vamos a poner directamente sobre los paths. Entonces, sobre los paths, en cada uno de ellos tenemos un state assignment, ¿cierto? Entonces, cuando entra al path la entidad, por ejemplo, en este que estoy acá, le vamos a decir que modifique una variable. En este caso, la variable que habíamos creado, que era model entity, tipo medicamento, pero como yo ya entré a este path, entonces le voy a decir que el valor sea 1, simplemente. Y la probabilidad va a estar asociada al peso, 30%. Vamos a hacer lo mismo acá. State assignment on entry. Y aquí vamos a poner model entity, tipo de medicamento, y el valor va a ser un 2. Y lo mismo con el último acá abajo, ¿cierto? ¿Dónde está este assignment? On entry. Model entity, tipo medicamento. Este valor va a ser un 3. Con eso ya tenemos respetadas las probabilidades y, entre comillas, las secuencias, que no las configuramos de manera directa, pero estamos haciendo que se cumpla lo que se debe cumplir. Ahí llegó un 3, ahí llegó otro 3, ahí llegó un 2, ahí llegó un 1, ¿se fijan? Entonces ya se está respetando todo lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el consejo, digamos, para casa? Todavía nos falta un poco, pero ¿cuál es el consejo acá que me gustaría que siguieran para casa? Formas de modelar alguna operación o algo, modelar cierto fenómeno que queramos modelar. Formas van a haber muchas, ¿ya? Digamos, cuando uno las piensa por primera vez, parecen súper rápidas, súper intuitivas, pero no siempre son posibles. Entonces tenemos que pensar en distintas alternativas muchas veces. Y yo les recomiendo siempre guiarse por la alternativa más sencilla. En este caso particular, no nos afecta en nada para lo que estamos midiendo hacer lo que hicimos. Y lo que hicimos, déjame sacar esto. Y lo que hicimos fue separar por los pesos y luego simplemente, una vez que entra al path, asignarle el número de tipo de medicamento. Y con eso cumplimos todo lo que necesitamos. No hay nada que estemos violando.
digamos, dentro de las restricciones que se nos están dando en el problema. ¿Ya? Entonces ahí sí tenemos nuestro modelo base completo. Y ahí obviamente ya se está respetando todo lo que teníamos pensado. Entonces ahora volviendo un poco al tema del diseño de experimento, acuérdense que una vez que ya está listo, tenemos nuestra propiedad referenciada, vamos a ir al Project Home, vamos a hacer clic en Nuevo Experimento, y acá tenemos todas nuestras propiedades referenciadas, ¿verdad? Y están todas nuestras propiedades referenciadas, y ahora tenemos que empezar ahí a rellenar, pero necesitamos tener varios escenarios, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener 7 escenarios. Ya se lo explico por qué. Vamos a tener un escenario, que este es el caso base. Primero, caso base. ¿Y cuál era el caso base? Que las capacidades de todos los servidores fueran 3. Eso era así, ¿cierto? En nuestro caso base. Y luego vamos a tener como una especie de matriz de puros 3, cuya diagonal son puros 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en nuestro primer escenario, le vamos a poner escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4, escenario 5 y escenario 6. El escenario 1 es agregarle una unidad a la máquina 1. El escenario 2 es agregarle una unidad a la máquina 2. El tercer escenario es agregarle una unidad a la B1 y así sucesivamente hasta la última que es la C2. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Tenemos nuestros 6 casos posibles y tenemos nuestro caso base. Ahora, nosotros también necesitamos configurar una respuesta, ¿cierto? Una variable que vamos a medir, un add_response, eso lo vimos en el laboratorio pasado. ¿Cuál es la variable que queremos medir? Fíjense que acá nos decían aumentar, que lo que quería la empresa era aumentar la cantidad de medicamentos elaborados respecto al escenario actual. Entonces, para eso, lo que nosotros necesitamos saber entonces es al final cuántas entidades pasan por acá en un mes de simulación. Entonces, antes de configurar eso, vamos a ir acá arriba, le vamos a decir que el largo de la corrida, de la simulación, va a ser de 30 días, o 31, da lo mismo, pero digamos que son 30 días el mes, para que no se nos olvide. Y acá arriba ya lo tenemos configurado, lo mismo, 30 días, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la expresión que nosotros utilizábamos? Medicamentos procesados. ¿Cuál era la expresión que nosotros utilizábamos entonces para contar la cantidad de entidades que salían del modelo? ¿Se acuerdan que lo vimos eso? ¿Se acuerdan cuál era, no? Primero, ¿cuál es la entidad que queremos contar? Bueno, es medicamento. Bien. Entramos al medicamento, nos vamos a population, punto, number destroyed, ¿cierto? Que era justamente la cantidad de entidades que fueron destruidas en cada réplica de la simulación, ¿cierto? Y ahí ya lo tenemos completo. Entonces, el tipo de unidad acá no especificado porque en realidad son cantidades de algo, así que no ese algo es adimensional. Y la cantidad de réplicas que nos pedían eran 50, ¿cierto? 50 para cada uno de estos. 50, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Perfecto, y ahí tenemos nuestro diseño de experimento creado. Y ahora solamente bastaría con correrlo, pero esto se va a demorar un poco, así que para no perder tiempo viendo cómo se crean los números, yo tengo acá el resultado. Le voy a cambiar los nombres a los escenarios así para... Vamos a verlo más rápido. 2, 3, 4, 5 y 6. Fijémonos en los resultados. ¿Cuál sería el mejor escenario? ¿Cierto? Acá tenemos el caso base. Acá tenemos la cantidad de unidades fabricadas o procesadas. Obviamente queremos tener la mayor posible. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuál sería el mejor escenario? ¿Nos quedamos simplemente con 3 en cada uno de los procesos o contratamos a alguien más? Y si contratamos a alguien más, ¿cuál sería el mejor escenario de estos 6 que están acá? ¿Quién me podría responder? Se contrata a alguien más, profe. Ya, ¿y dónde lo pondría? ¿En cuál escenario sería el mejor entonces, según tú? Del 1 al 6. ¿Y por qué? Sería el E4, ¿no? Es el promedio, ¿El ¿no? E4? ¿Ya? ¿Y por qué sería el E4? ¿Por qué escogí el E4? Porque el promedio es el más alto de todos, ¿no? ¿O en la línea? Sí. ¿Es la línea o el punto?
El punto es el promedio y la línea es la mediana. Ah, no, por eso. Ya, tú te quedarías entonces con L4. Bien, y porque el promedio es el más alto. O no, o ¿Quién L3, no tiene? sé. Es que no sé si cuál. Pero el duro todo el malto, no sé. Sí, creo que es L4. Déjame. E4. No, No, L3 es un ese, poquito ese, más ese. grande. Sí, ese. Sí. Ya, tú te querías con L3 entonces. ¿Hay alguien que se quería con uno distinto? ¿O todos están de acuerdo con que L3 sería el mejor? E5, dice Marcelo. ¿Por qué L5? Por la relación con las unidades. A ver, explícate, no entendí eso. Voy a poner el histograma por si lo quiero ver. O sea, lo veo más por la cantidad de unidades que aparecen en el eje X. Ya, pero fíjate que el 5 es como el que menos tiene en realidad. De hecho, su media es la menor, su mínimo es uno de los menores, el máximo es el menor, el tercer cuartil es el menor. Yo diría que el E5 es uno de los peores, porque lo que queremos es tirarnos más hacia la derecha, maximizar este error, ¿cierto? En realidad acá todavía no hay una respuesta definitiva, no hay forma como decir este es mejor que otro, porque todo va a depender del riesgo que ustedes estén dispuestos a tolerar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos viendo, por ejemplo, si yo me fijo en el valor máximo que obtuve, el E1, que está acá al máximo, aparentemente es el mayor, ¿cierto? De de todos los que tenemos acá. Sí, perfecto, pero ese fue solamente el máximo. Veamos ahora, por ejemplo, su media. Su media está acá. Pero su media, aparentemente, bueno, su media es 43.202 y la de L3, por ejemplo, es 43.200. Claro, es un poquito mayor esta. Perfecto, entonces tenemos el mayor máximo, la mayor media. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos la mediana que está un poco más alta. eh, pero tenemos el peor mínimo. O sea, también tenemos un riesgo acá, de que en algún día particular nos vaya más o menos mal y, y no tengamos un resultado muy bueno con este escenario. Entonces todo va a depender del riesgo que quieran correr. Si ustedes están dispuestos a tolerar ese riesgo, perfecto, entonces te pareciera ser una opción deseada, ¿cierto? Ahora uno también podría mirar los intervalos de confianza que tenemos acá. Estos intervalos de confianza celeste son los intervalos de confianza de, como dice acá, del percentil más pequeño, del 25% de los datos. Entonces el 25% de los datos generalmente se van a poner en esta posición, ¿cierto? Mientras que el 25% de los datos más altos siempre van a estar aquí, en este intervalo de confianza. Eh, entonces da para pensar, porque por ejemplo este intervalo está mucho más hacia la derecha, ¿cierto? Comparado con este. Pero por ejemplo este es más pequeño. Entonces, fíjense que la respuesta no es tan directa. Eh, y el análisis que hacía, creo que Sebastián el que hablaba, también es correcto, desde su punto de vista. Quizás él tiene cierta tolerancia al riesgo, y bajo esa tolerancia al riesgo era entendible su análisis. Pero fijémonos en otros, por ejemplo, fijémonos en este me llamó la atención. Fíjense qué es lo que está pasando acá. Lo que está pasando acá es que, miren, la mediana, que es el valor central de la distribución, está aquí, y la media está más hacia la izquierda. Entonces eso nos quiere decir que tenemos una distribución cuyo tercer momento está como más tirado hacia la derecha, como algo de este estilo, ¿cierto? A diferencia de una normal que está centrada, como algo así, ¿cierto? De repente esto también nos puede servir, porque como nosotros lo que queremos es irnos lo más hacia allá posible, tener la mayor cantidad de unidades posible, entonces de repente podría ser interesante que se nos dé eso, que la mayor cantidad de los datos estén cargados hacia acá. No así, por ejemplo, en este caso, donde la mediana está bajo la media. Entonces, ahí puede que haya alguna tendencia a que nos puedan salir valores más grandes, pero con muy baja probabilidad, y que en realidad nos pueden salir valores más pequeños con
no tan pequeños, pero más pequeños, como por aquí, por ejemplo, pero con mayor probabilidad. Entonces, insisto, todo va a depender del nivel de riesgo que ustedes quieran tolerar. Ahora, obviamente, esto no lo hemos visto, porque lo vamos a ver en 2 clases más, que tiene que ver con el análisis del output, y acá hay un análisis estadístico que vamos a hacer al final. Porque acá nosotros tenemos un histograma de soluciones, ¿cierto? Nosotros tenemos 50 réplicas, ¿cierto? Y más que un histograma, tenemos las observaciones. Acá, cada una de estas rayitas corresponde a cuál fue la cantidad de unidades que se obtuvo en alguna de las 50 réplicas de cada uno de los escenarios. Entonces, fíjense que de repente uno lo que le interesa es analizar la distribución que tienen estas observaciones, que de alguna forma nos la muestran los histogramas. Y eso lo vamos a ver en 2 clases más. Primero viene el análisis del input y después el análisis del output. Y ahí sí vamos a ver cuál de estas opciones es estadísticamente mejor. Y vamos a ver si es que la cantidad de réplicas que estamos considerando, que en este caso son 50, son suficientes para hacer ese análisis. Porque quizás acá con 50 no nos basta desde el punto de vista estadístico, quizás necesitamos más. Y eso se analiza. Hay ciertos test estadísticos que utilizamos para hacer ese análisis. Y lo vamos a hacer, como les digo, en un par de clases. Seguramente vamos a tener un modelo bien simple y vamos a analizar los resultados también y ver cuál es el mejor. Así que eso, salió un poco más rápido de lo esperado el laboratorio, pero en esencia eso. O sea, 2 cosas. Uno, recordemos el tema de los experimentos. De ahora en adelante vamos a trabajar con experimentos. De hecho, les adelanto que el taller en el taller van a trabajar con experimentos, el taller de la próxima semana. Y lo otro que tiene que ver con las formas de modelar ciertos fenómenos. ¿Ya? Y vimos, por este ejemplo, el tema de las secuencias, que no es tan directo en ciertas ocasiones, en otras sí, en otras no, y hay que ver cuáles son las opciones disponibles. Ahora, siempre se pueden hacer configuraciones un poco más complejas, pero que quizás le agregan, valga la redundancia, mucha complejidad al modelo. Entonces, quizás nosotros podríamos haber generado una variable que de alguna forma capturara el tipo del producto y eso de alguna manera lo relacionara, perdón, estoy viendo el otro, acá sí. Y eso de alguna forma lo relacionara con la probabilidad de irse para acá o para allá, y eso con la secuencia. Pero quizás eso hubiera sido agregarle mucha complejidad, perder el tiempo en algo que quizás no era necesario perderlo, y bastaba con hacerlo como lo hicimos. 30% acá, 30% acá, 40% acá, y agregar las asignaciones de estado respectivas. Porque eso no va a manchar nuestras estadísticas según lo que nosotros estábamos midiendo. Ahora, si el caso fuera distinto y tuviéramos que hacer alguna medición particular para cada una de las entidades, ya eso sí hubiese sido distinto. ¿Se fijan? Pero lo que les quiero transmitir es eso, que no se compliquen, siempre que puedan, mantengan esto lo más simple posible, ese es el mensaje. Siempre que puedan hacerlo de una manera simple, donde no violen ninguna restricción de lo que se les está pidiendo, entonces sigan por ese camino. Así que eso, vamos a terminar un poquito antes. No sé si tienen dudas, preguntas, consultas. Si no, lo dejamos hasta acá. Y les recuerdo que entonces el próximo martes tenemos el primer taller y yo se lo subo a la hora que comienza el laboratorio, que es a las 7, va a ser individual. Y luego cada uno de ustedes va a tener toda la hora de laboratorio para hacer consultas. ¿Ya? No es necesario que estén acá en la clase, pueden hacerlo directamente solo, pero yo voy a estar conectado para resolver dudas en caso que las tengan. Y van a tener hay un par de días para entregarlo el laboratorio. Y va a ser bien sencillo en realidad, no ni siquiera con un informe, nada, sino que yo después voy a ir a la planilla de experimento y ver los resultados. Así que eso. Si no hay preguntas, entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos el lunes. Que estén bien. Chao. Chao, profesor.